patología viva, vamos a hablar de enfermedad hepática, vamos a hablar de cistosis, algunas complicaciones. Esta acá es el examen, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué cosas necesito que sepan? ¿Qué cosas les voy a preguntar? Para poder entender esta patología, vamos a entrar un poquito, vamos a recordar algunas cosas que son fundamentales. Necesito que sepamos algo de fisiología para entender esto. Si no, es difícil, ¿no? Porque yo sé que muchas cosas ustedes ya lo han leído, lo saben, pero bueno, que los recordemos, porque si no, yo voy a empezar a hablar de ustedes, debe estar, pero ¿de qué me está hablando? Bueno, vamos a ir por la primera. Esto es importante, sí, cada gráfico les decía, cada diapositiva trae algo importante, algo que me permite comprender la patología hepática, ¿ya? Cuando hablo de hígado, tengo que saber de qué estoy hablando. El hígado, miren, se organiza en elementos parenquimatosos, vasculares y iliares con sus respectivas células. O sea, cuéntenme, es como en el pulmón, ¿no? En el pulmón que tengo. El parénquima pulmonar está compuesta ¿por qué? ¿Por qué está igual? El parénquima hepático, porque todo tiene que ver. Vamos a ver de patología vascular, que es patología intersticial, de patología, digamos, alveolar, podemos ver en el caso del pulmón. Lo mismo que vamos a ver del parénquima, vamos a ver de la célula, vamos a ver de la vía biliar, vamos a ver del vascular. Y lo que tenemos es el parénquima hepático, cómo está formado, ¿ya? Es importante, vamos a tener elementos estructurales como son las células, vamos a tener vasos sanguíneos, porque tienen que ver con muchos flujos sanguíneos en el hígado. Vamos a ver, por ejemplo, las vías biliares que ya lo hemos visto, que tienen que ver con colestasis, ¿ya? Y es importante, por ejemplo, será importante conocer esta estructura, ¿ya? Este parénquima está lleno de células y cada célula tiene una función. Entonces, si pregunto, ¿cuál es la célula más importante? No debe ser cuáles son. Lo primero, ¿cuántas células tengo? Tengo hepatocitos, tengo células de Kupffer, tengo, miren, células estrelladas, tengo células endoteliales, tengo los colangiocitos. Cada célula cumple una función. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando el hígado está enfermado, está enfermo, tiene una inflamación de larga data, estas células empiezan a perder su función. Entonces, si yo no sé cuáles son su función, mal voy a poder entender qué cosa la está perdiendo. ¿Ya? Por ejemplo, los hepatocitos cumplen múltiples funciones. Vamos a ver seguir. Múltiples funciones, ¿ya? Que tienen que ver con síntesis, con excreción, con metabolismo. Tienen múltiples funciones. Las células de Kupffer, ¿cuál es su función? Ustedes que han visto. Doctor, ¿cuáles son las células de Kupffer? ¿Cuál es su función? Ya es importante porque yo estoy hablando de todo y de... Las células de Kupffer son macrófagos hepáticos, ¿verdad? Son parte del sistema séptico endotelial. Se encarga de qué? De fagocitar todos los cuerpos extraños. ¿Por qué es importante esto? No se olviden que a través de la vena portal le va a llegar toda la sangre con ricos nutrientes al hígado, pero también ricas bacterias. ¿Quién la va a fagocitar? Las células de Kupffer, los fagocitos. Cuando el paciente tiene una enfermedad hepática, decimos el paciente hepatópata es inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque estas células no están cumpliendo esa función, ¿ya? La están perdiendo también, por tanto, la inmunidad celular se está cayendo, la inmunidad humoral también se nos va a caer. Por eso es que a la larga el paciente hace infecciones, no te hace fiebre. ¿Por qué? Porque estas dos inmunidades las están perdiendo, porque esta función, estas células no están cumpliendo su función. Miren, las células estrelladas, ¿qué función cumplen? Son los lugares donde se almacena vitamina A. Pero una vez que hay una inflamación, cualquier sea la causa, que active esta célula estrellada se transforma en fibroblastos. ¿Estás distraído, no? Estoy un poco hablando de... Si quieres ir, no, si quieres descansar, es que me distraes. Si me distraes, te perjudicas a tus compañeros, perjudicas a todos. Yo les he dicho, si en algún momento ustedes están, chicos, cansados, yo les entiendo, solo tienen que decir, doctor, por favor, quiero que soy caballero, que soy educado. Eso siempre es fundamental. Puedo retirarme, con todo el respeto que usted se merece, pues te coloco 100 puntos. No das tu examen. Que la educación y la es fundamental. Entiendan eso, la parte
una parte importante, aunque ustedes no lo crean, es este del medio. Pueden ser químicos en la medicina, pero si no tienen educación, si no tienen ética, más al norte. Por favor, si tienen algún problema, díganmelo. No me voy a molestar, usted tiene problema personal, también todos tenemos. Pero dense este tiempito, aprovechen, no es para mí. Ustedes, chicos, están invirtiendo su tiempo. Estoy aquí 15 minutos, doctor, a ver, me tomaré algún Red Bull, no importa, quiero aprender algo de medicina, porque de esto van a vivir. Chicos, esto es parte de su formación. O sea, esto no es que... Esto lo vemos todos los días, la doctora ha visto todos los días. Yo tengo que entender lo que está pasando en mi paciente para poder comprender y hacer el manejo. Ustedes son médicos. Ya, hasta un pasito de ser médico hacen mis colegas. Chicos, y les digo, en la práctica, les encargo con mucha preocupación. En otras universidades, cero. La verdad no quiero que se haga, que lleguen ustedes. Es un poco que trato de mejorar. Pues cada diapositiva yo las trabajo. ¿Ya? No es que yo hago con... No lo manejo de manera irresponsable. Ustedes dirán, doctor, hace control. No, busco, investigo. Trato de que cada día me enseñe. Primero me enseña a mí también, porque ya igual que ustedes, yo estoy aprendiendo. Cada día estoy aprendiendo. Ya cada día. Y eso es parte de la medicina. Entonces, por ejemplo, ¿qué importancia conocer esto? La base de la fisiopatología de la cirrosis, la base, tiene que ver con la activación de esta célula. Cualquier sea la célula, ¿ya? La causa que daña el hígado, tóxico, alcohol, metabólico, autoinmune, activa, esta célula se transforma en fibroblasta. Y al transformar unas fibroblasta empieza a producir colágeno. Le aparece colágeno a la área relacional, fibrosis, cirrosis. Entonces es importante conocer esto, ¿ya? Ahora, me dice, todos los capilares tienen células endoteliales. Cada célula endotelial, ¿no? Un proceso inflamatorio, ¿qué libera? Mediadores inflamatorios. Algunos que hacen vasoconstricción y hacen vasodilatación. Por ejemplo, cuando hay una inflamación, estas células endoteliales liberan dentro del hígado un mediador inflamatorio, que es la endotelina. La endotelina que hace la vasoconstricción. Sí. Es importante cada célula. Los colágenos tienen que producir, chicos, lo he dicho, bajo el estímulo de qué hormona, la secretina. Estimula la secretina y estos colágenos que van a producir bicarbonato, ¿no? Van a producir bicarbonato. ¿Qué pasó? Pues va a producir bicarbonato y electrolito, ¿no? Entonces, estas células cumplen funciones importantísimas, ¿ya? Y anótenselas estas. Les voy a preguntar cosas que ustedes dicen, y es cosas que están solamente, algunas cosas están en el resumen, pero hay cosas que no están, las tienen que apuntar, ¿ya? Eso las tienen que apuntar, porque digo, pero no está en la diapositiva. No, si está toda la diapositiva. Entonces, es una guía para ustedes y para mí, pero hay cosas que las tienen que apuntar, chicos, porque hay cosas que no están acá, pero que ya solo estoy mencionando, que es de todo lo que hemos revisado, ¿no? Bueno, entonces miren, vamos a ir poco a poco entrando en materia, a ver, para poder entender, ¿no? Es una glándula, pero una glándula de color, dice. Es un órgano, pero al mismo tiempo es una glándula. Dice, claro, es una glándula exógena. Como he dicho, no parte de una glándula exógena, porque parte de la glándula exógena de todo tubo digestivo, porque esa produce bilis. Es órgano y es glándula. Esto es importante saber lo que diferenciamos. Rojo vinoso, ¿por qué? Porque tiene mucho flujo sanguíneo. Está bien irrigado, pero es un órgano mucho más irrigado por las múltiples funciones que las tiene. Pesa 1500 gramos, absorbe 2-3% de peso corporal, perfecto. Su unidad funcional es el lóbulo hepático. Y miren, ese gráfico que está al lado, decimos, el hígado, ¿dónde está localizado anómicamente? Claro, doctor, está debajo del diafragma, el hipocondrio derecho, un poquito el hipocondrio izquierdo. Cuando vemos, siempre examinamos. Esta mañana veíamos un paciente con hepatocarcinoma. A ver, doctor, examine. Claro, si yo no sé dónde está el hígado, pero voy a saber. Si yo sé que está en sus lugares anatómicamente o semiológicamente, voy a poderlo palpar, ¿no? Y el hígado ahora duro, ¿no? Dice, de vórtices seculares, nodular, hepatocarcinoma, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Está el hígado, ya, como está fijo, con todos los ligamentos coronarios, está muy fijo, ya. Una relación muy importante con el estómago, miren, por el hígado, por el ilio hepático, tenemos tres cosas. La vena porta, mira, hasta en este diámetro es importante, la vena, la arteria y el conducto. Las tres, ¿cuál es el ilio hepático? ¿Cuál es la estructura principal? Vena, arteria y
fundamentales. Por ejemplo, este gráfico lo veían. Al otro grupo no les mostré este gráfico, no había, pero encontré un gráfico, pues digo, todo el tiempo yo sé eso. ¿Ya? Y investigo, esto me parece importante. ¿Por qué? Porque tengo que saber la sangre a través de qué venas fluye, hasta la vena cava inferior, a través de 3 venas, la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda y la vena hepática media. Entonces todavía fluye la sangre de la vena central, va a ir a 3 venas, ¿no? Porque vamos a ver cómo se hace la cateterización de la vena hepática y bueno, la colocación de los tips es a través de la vena hepática derecha. Entonces, ¿cuántas venas hepáticas hay? 3, ¿no? La izquierda, derecha, izquierda y la media. Entonces, debemos saberlas. Claro, es importante. Solo esto ustedes ya lo saben, chicos. Estamos recordando, es parte de la anatomía y la histología que ustedes ya la han llevado. Solo estamos recordando para que puedan entender todo lo que vamos a hablar enseguida. Bueno, este es el orgullo hepático. Mira, la fila de hepatocitos, los canalitos biliares, que se ponen conductos biliares, la famosa triada portal, cómo le llega el flujo sanguíneo a través de la arteria. ¿Por qué es importante esta estructura? ¿Por qué es importante conocer esto? Para poder entender cómo funciona todo. Miren, esto lo vamos a ampliar un poquito más grande. ¿Qué les parece? Este gráfico puede tener, y esto es importante para entender todo. Normalmente así está, ¿no? Histológicamente así se lo ve el hígado, con todos sus componentes, los hepatocitos. Miren, el hepatocito hemos dicho, la célula fundamental es el hepatocito. El 80% de las células es hepatocito. Por tanto, si esta es la célula fundamental, funcional, tiene que estar adecuadamente irrigado, adecuadamente perfundido, ¿ya? ¿Y a través de qué arteria se les llega? ¿Quién les llega? La arteria hepática. Todo el oxígeno, sin que nutrientes, está llegando a través de la arteria hepática. Pero a través de la vena porta está llegando también todos los nutrientes que ha absorbido, ¿no? Todo el tracto digestivo, el intestino, todo está llegando a través de la vena porta. Colesterol, proteínas, lípidos, aminoácidos, todos llegan a través de la vena porta. ¿Ya? Miren, llega la arteria hepática, aquí están las células endoteliales. Este espacio que ven, estos espacios que ven, son los sinusoides hepáticos. ¿Ya? Por acá fluye la sangre, aquí se mezcla la sangre, sangre de la vena porta, sangre de la arteria hepática, y aquí están las células endoteliales. ¿Ya? Y después eso, obviamente, una vez que se realiza el metabolismo, las células hepáticas, hacer el metabolismo, todos los productos del desecho van a ir a través de la vena central a las venas hepáticas, de izquierda a derecha, y a la vena cava inferior. Pero qué importancia, ¿qué ven acá? Miren, entre los hepatocitos, estos dos hepatocitos, acá tenemos las células endoteliales. Al medio hay un espacio, el espacio de es como un espacio intersticial, ¿ya? Y en ese espacio intersticial, ¿qué célula está? La célula estrella. Que almacena vitamina. Ahí está, la que almacena vitamina. Y después se transforma en fibroblastos. Imagínense ahora, si tiene una célula activada, se transforma en fibroblastos y está empezando a depositar colágeno, ¿qué va a pasar con el flujo de sangre? Tanto con los productos metabólicos, digamos, de la hepatocito. ¿Qué pasa con ese intercambio? Si al medio hay tejido fibroso, la sangre no va a fluir adecuadamente, se va a defenestrar los capilares, tanto del sinusoide no va a pasar el hepatocito, tampoco del hepatocito va a poder pasar al sinusoide. Por lo tanto, este hepatocito va perdiendo funciones, ¿ya? Entonces, a la larga, a medida que la enfermedad va avanzando, cada vez más es disfuncional, no va a cumplir las funciones que nosotros desconocemos. Entonces, si yo sé cómo funciona, cómo intercambia, cómo le llega el sangre, cómo le llegan los nutrientes, miren, entre cada célula endotelial hay fenestraciones. A través de esos orificios, de esas comunicaciones, se va produciendo el intercambio. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo sé cómo funciona, si yo sé que el hepatocito tiene que estar adecuadamente perfundido y ligado, ¿no? Para que él pueda funcionar bien, la va a poder cumplir todas estas funciones. Miren, todas estas funciones las realiza el hepatocito. ¡Wow! Sintetiza proteínas, claro, incluyendo el fibrinógeno, incluyendo las lipoproteínas. ¿Quiénes transportan las grasas? Las lipoproteínas, ¿ya? Entonces, el hígado empieza a decir todas las proteínas, el fibrinógeno, síntesis de proteínas. ¿Qué pasa cuando el hígado está enfermo? Empieza a disminuir la cantidad de albúmina, proteínas en la sangre. ¿Por qué? Porque ya no está sintetizando. 2, por ejemplo, él sintetiza colesterol, porque a través del colesterol va a sintetizar sales biliares.
Entonces es importante esta función, produce triglicéridos, hace funciones metabólicas. ¿Será importante esta la función metabólica? ¿Qué dice? De él depende la homeostasis de la glucosa. La homeostasis, de él depende, junto con las hormonas, ¿no? Los hormonas de crecimiento, los corticoides, junto con las hormonas, él hace control, hace que la cantidad de glucosa esté normal. ¿Por qué es importante entender esto? Por ejemplo, si la doctora tiene un paciente, un familiar o paciente, hepatón, diabético, ¿ya? Al principio él tenía glucemias altas, por la diabetes, no por la resistencia a la insulina, él tenía glucemias altas. Pero como poco a poco, este hepatocito no va a hacer, primero, no hace gluconeogénesis, o sea, no va a formar glucosa a partir de carbohidratos, a partir de aminoácidos, no lo va a formar, no hace gluconeogénesis. Cada vez se deposita, hay menos depósito de glucógeno en el hígado, porque no puede depositar tampoco, no tiene lugar. Y cada vez no hace glucogenólisis. Por lo tanto, este paciente que al principio era hiperglicémico, después se vuelve normoglicémico, después se vuelve hipoglicémico. Entonces, pero doctor, ahora su glucosa se vuelve normal. Es parte de la evolución, lamentablemente secundaria de la patología. Es como los problemas que tienen pacientes que sean renales, enfermedad renal crónica. El riñón tiene que filtrar nuevamente la insulina, retar a la insulina. A medida que el paciente hace nefropatía diabética, entra en enfermedad renal crónica, ¿qué va a pasar con la insulina? Al principio es hiperglicémico, normoglicémico, hipoglicémico. Porque no, como no lo puede excretar la insulina, la vida media de la insulina persiste más tiempo. Por lo tanto, paciente al final no necesita, y al final te puede hacer hipoglicemia. Es lo mismo. Voy a tener un paciente patópata, diabetes tipo 2. Le hago hemoglobina glicosida, es un chalcé. Claro, su hemoglobina está normal, su glucosa está normal. Ella no necesita hipoglicemiantes. ¿Por qué? Porque por disfunción del hepatocito, ella no participa en la hemostasis, ya no pasa a desprender la sangre glucosa, ¿no? Porque cuando le falta glucosa, él hace glucogenólisis, ¿no? Él hace gluconeogénesis. Pero por lo tanto, esta función del metabolismo la está perdiendo. ¿Ya? Ahora, hemos dicho, por ejemplo, el paciente hepatópata, este hepatocito tiene que producir bilis, lo hace a partir del colesterol. Como este paciente ya no está secretando la cantidad adecuadamente de bilis, porque también está perdiendo, vamos a ver grasas o no. Empieza a ver poca absorción de grasa y el paciente empieza a enflaquecer. Pero doctora, enflaquecido, ¿cuál es la causa? Múltiples causas. Una de esas, ¿no? No sintetiza proteínas, otra no observa. Si esa pierde masa muscular, empieza a poner también, no le está absorbiendo los alimentos, grasas, especialmente los alimentos grasos, empieza a enflaquecer, perder peso, ¿no? El hígado, por ejemplo, es un depósito de vitamina A, de vitamina de hierro, de vitamina B12, de cobre, es un depósito de hierro. Ahora, por ejemplo, dice, doctor, el paciente se patópata y el doctor, no sé, el doctor gastroentero le dio vitaminas. ¿Por qué están vitaminas? Porque normalmente almacenaba, pero ahora ya no lo puede almacenar. Entonces le tengo que dar vitamina A, tengo que dar vitamina D, tengo que dar complejo B. ¿Por qué no la almacena? Porque esa función también la pierde. Entonces empieza a suplir las cosas que él no puede decir, a dar las cosas que él no puede almacenar. Claro, es una etapa avanzada de la enfermedad. Pero doctor, de repente mi paciente entró en cefalopatía. Claro, normalmente yo voy consumiendo proteínas todos los días, ¿no? Y cuando consumo proteínas, esas proteínas van a ser degradadas, digeridas. ¿Y qué va a pasar? En el intestino, las bacterias del intestino las van a transformar en amoníaco. Y el amoníaco que a través de la porta va a ¿dónde? Al hígado. Pero como el hígado ya no la puede desintoxicar, entonces se acumula, cada vez se va a ir acumulando y te va a hacer encefalopatía. Entonces esta función también la está perdiendo, porque a través del ciclo de la urea, él la va a eliminar a través del riñón. Pero como esta función la está perdiendo también, entonces empieza a la larga a hacer encefalopatía. Peor si el paciente, por ejemplo, hace hemorragia digestiva, la sangre tiene proteínas. Entonces, más producción, porque el intestino vamos más amonio. Pero este hígado ya no puede metabolización. Lo poco que estaba produciendo no lo metabolizaba. Ahora, si tuve hemorragia, más proteínas, más amonio, el paciente que tiene bien separado. El paciente ha hecho la hemorragia digestiva y está planchado, ¿no? Eso, claro, porque hay un exceso de amonio que este no le está pudiendo metabolizar. La perdió esta función, ¿ya? Bueno, normalmente cuando sangre es un chai ya sangró, ¿no? El primer episodio es un child, pero esta función también está perdiendo.
¿ya? La desintoxicación de fármacos, hormonas. ¿Ya? No puede metabolizar, por ejemplo, las hormonas, los estrógenos, que pasa en el varón, ginecomastia, eritema hormonal, porque no está metabolizado. O sea, el doctor está loco, ¿por qué me está hablando? Primero que esto ya lo sabe. Se supone que ya lo sabe, porque esto es fisiología básica. Ya no estamos hablando todavía de patología, solo estoy recordando para que ustedes puedan entender lo que es patología hepática. ¿Ya? Pero esto es algo. Quiero que vayan viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Cuando el hígado va empezando a entrar en una enfermedad de larga data, una enfermedad hepática de larga data, enfermedad hepática crónica. Pero este hígado, ojo, miren, él almacena, ¿ya? Inclusive puede almacenar hasta 450 ml, el 10% del gasto cardíaco lo va a almacenar. Y alguna vez cuando el organismo lo necesita, lo puede vertir a la sangre, ¿ya? Almacena sangre. Pero le llega sangre fundamentalmente a través de la arteria hepática y a través de la vena porta. De la vena porta, las 2/3 partes. Una tercera partecita le va a llegar a través de la arteria hepática, ¿ya? La cantidad de sangre ya supone el 27% del gasto cardíaco entre vos. Ahora, este otro concepto es fundamental, que ustedes también en fisiología lo han visto. ¿Qué es la circulación? Es la. La circulación esplénica consta de qué, doctor? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la circulación esplénica? En fisiología estamos llevados, bueno, no sé con ustedes, pero esto se lleva en fisiología, es parte de la parte del flujo sanguíneo, ¿no? Gastrointestinal. El flujo sanguíneo, puede decir gastrointestinal, llamado también circulación es la. Todo el flujo sanguíneo, todo el tubo digestivo, incluido el hígado, vaso y páncreas, es el flujo sanguíneo gastrointestinal, o es la que se llama circulación esplénica. Es el flujo de todo el tubo digestivo, incluido el hígado, vaso y páncreas. Se llama circulación esplénica. Miren, a través del tronco celíaco, vamos a tener tres arterias. Uno es que la arteria hepática, la arteria esplénica izquierda y la arteria esplénica. Son las tres ramas que nacen del tronco celíaco y van a ir a esos órganos. Perfecto, ¿no? Y además el páncreas también. Ahora de la hepática viene el gastro pancreático colon, va a ir al páncreas también. Pero a través de la arteria mesentérica superior y la inferior va a llegar a todo el intestino delgado, el intestino grueso, también viene el páncreas. Una vez que estos órganos han sido adecuadamente perfundidos para sus funciones ya fisiológicas, entonces del intestino y estos órganos vienen a través de la vena porta. ¿Ya? ¿Dónde va a ir? El hígado y el hígado de los pies, ¿no? Pero esta imagen lo vamos a ver en gráfico. Ahí está. Esto es importante porque todo lo que pasa en el hígado está muy relacionado con la vena porta. ¿Ya? Si hay una alteración en el hígado, va a haber hipertensión portal. Pero doctor, ¿cuáles son los afluentes de la vena porta? La vena porta tiene dos afluentes principales, que es la vena esplénica y la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior se estira, ¿ya? La vena mesentérica inferior es un afluente de la vena esplénica. Entonces, los dos afluentes principales son la vena esplénica y la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Ahora, por ejemplo, la vena mesentérica inferior tiene un afluente que es las venas hemorroidales. Si el paciente tuviera, eso vamos a ver más adelante, cistosis, hipertensión portal, ¿puede tener hemorroides? Sí. Sí. Porque con hipertensión, vamos a ver, hay redistribución del flujo sanguíneo. Y esto es importante ver, ustedes tienen que conocer la segmentación hepática. ¿Ya? ¿Cómo el hígado está segmentado? ¿Cuántos segmentos? Porque siempre le dicen, doctor, no se olvide que el hígado es un asiento de lesiones tumorales, quistes, metástasis benignas. Es un lugar. Doctor, hay una metástasis en segmento 4, o en segmento 5, o un absceso, una lesión con imagen de absceso en segmento 6, pero tiene alcance percutáneo. Es importante saber. Donde el segmento 6 es importante. 1, 2, 3. Por ejemplo, el lóbulo izquierdo tiene 3 segmentos, 2, 3, 4. Este es el lóbulo caudal, y el lóbulo derecho tiene el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces está segmentado para localizar especialmente las lesiones quísticas, ¿ya? Sólidas, para que cuando ustedes vean, le diga al tomografista el segmento 1, el segmento 2, ya saben de qué están hablando, ¿ya? Porque esto especialmente utilizan los imagenólogos, ¿no? Cuando tratan de delimitar lesiones, abscesos y máculas.
Bueno, ahora vamos a entrar a lo que nos interesa. Eso solamente es recordar lo que ustedes ya sabían. Ahora vamos a entrar a una enfermedad hepática, cistosis, complicaciones. Con ese claro lo van a entender muy fácil. Miren, la enfermedad hepática crónica, independientemente de cuál sea la causa, la prevalencia a nivel mundial es casi el 30%. O sea, del 70% de la enfermedad, el 30% tiene que ver con la enfermedad hepática crónica. ¿Ya? Y esto está aumentando, ¿por qué? Por dos cosas, por la obesidad. La principal causa de enfermedad hepática y cirrosis es el alcohol, es la principal causa. En general en todo el mundo. ¿Ya? La segunda causa es lo que está cambiando. La segunda causa sigue siendo las virales, pero ahora las disfunciones metabólicas ya están en un segundo. En el hospital, por ejemplo, el doctor, pero la señora tiene cirrosis, pero nunca ha bebido. Claro, porque hay otra causa. La causa no es el alcohol en la señora. ¿Ya? En cambio, es la disfunción metabólica asociada a la diabetes, a la obesidad, al hipotiroidismo. Entonces, ya las disfunciones metabólicas asociadas a la obesidad y diabetes van en segundo lugar. En el hospital, por lo menos así lo estamos viendo. Entonces, como que está cambiando la epidemiología de la causa. Bueno, entonces, toda enfermedad hepática crónica se caracteriza porque va a haber un proceso inflamatorio crónico. Si hay un proceso inflamatorio crónico, hay una respuesta inflamatoria crónica y hay mediadores inflamatorios que se van produciendo todo el tiempo. Bueno, ¿qué dice la OMS de la cirrosis? Doctores dice, la OMS dice que la cirrosis es un proceso inflamatorio crónico difuso que se caracteriza por fibrosis y además va a haber una conversión de la estructura hepática normal en nódulos. Tiene aspecto nodular. Ese es el concepto, ¿no? Y el diagnóstico vamos a ver siempre citológico, siempre que sea histológico, ¿no? Con biopsia. Entonces vamos a ver los nódulos, los tabiques fibrosos y los nódulos de segmento. El diagnóstico va a ser siempre por biopsia. Todas las variedades cumplen las mismas características clínicas, bioquímicas e histológicas que vamos a ver enseguida. Miren, ¿cuáles son las causas? El alcohol es la principal causa, ¿ya? Ha cambiado ahora esto, antes era la hepatitis C, en algunos lugares todavía se sigue la hepatitis C, las hepatitis virales, la hepatitis es la segunda causa. En nuestro medio ya es la esteatosis hepática no alcohólica, que ahora se llama MARS, ¿ya? Son disfunciones metabólicas asociadas a la cirrosis, es la segunda causa, ¿ya? Después viene la hepatitis C, pues la hepatitis autoinmune. Un texto que se revisaba ayer en la sesión pública decía, las dos principales causas de cirrosis son la hepatitis y las hepatitis virales, el alcohol y las hepatitis virales. Claro, depende de cada región, ¿no? Depende de cada región. Nuestro medio ya está cambiando esto. Mire, la estadística es la que siempre había, pero ojo, ha cambiado. El alcohol sigue siendo la principal causa. Si el alcohol es la principal causa, ¿cuál es la evolución natural? Todos los pacientes, las personas que consumen de manera exagerada el alcohol, ¿harán cirrosis? No todos. No todos, ¿ya? Se dice. Acá, por ejemplo, está del 20 a 40%, lo que dicen de 10 a 30%. ¿Ya? No todos hacen cirrosis. No es que porque bebe todo el tiempo va a acabar cirrosis. Si no, imagínense en coche vamos a beber harto, ¿no? ¿Quién va a consumir? Peor. Los de salud, peor todavía, ¿no? Son los más listos, los de salud, todos tienen una mala fama, ¿no? Mentira, No, Y los médicos, hacemos ¿no? ¿Ustedes no? Ah, está bien, está bien. Ya dije. Está bien. Acá se consume en Cochabamba, por ejemplo, en áreas rurales. Si todas las personas hicieran cirrosis, este hospital no alcanzaría. No alcanzaría con nuestras 16 camas, no alcanza para nada, ¿no? 30 camas no alcanza, ¿no? Entonces, no todos hacen cirrosis, ¿ya? De 10 a 30% van a estar aquí, medio dicen, varía un poquito la epidemiología, pero no todos hacen cirrosis, ¿ya? Pocos acabarán en hepatocarcinoma. Algunos hacen esta hepatitis, algunos van a hacer fibrosis, van a acabar en fibrosis, en cirrosis, algunos harán por porcentaje mínimo harán hepatocarcinoma, pero esta cirrosis va a tener descompensación. Pero ojo, no hacen cirrosis, solo un porcentaje de 10 al 30% acaban en cirrosis. De un 100%, solo el 10 al 30%. Este gráfico me interesa que sepan. Miren, este gráfico es muy bonito, ¿no? Dice, para yo poder entender qué es lo que está pasando en mi paciente con cirrosis, 3 alteraciones que ustedes las tienen que saber, ¿ya? Que van a como que
Estas tres alteraciones nos van a dar a entender qué es lo que está pasando con todo. Esto es lo normal, miren. Es el hepatocito, estos los sinusoides, miren las fenestraciones. ¿No? Cómo se puede intercambiar a través de estas fenestraciones. Este es el espacio de Dice, es el espacio intersticial donde está una célula importante, la célula estrella. Entonces, el alcohol lo activó. Inmediatamente lo activó, esta célula estrellada se transforma en fibroblastos. Ya unió. Al transformarse en fibroblastos, ¿qué va a hacer? Va a empezar el depósito de colágeno en este espacio. Y cada vez, mientras más tejido colágeno se va depositando, el tejido cada vez más se hace más fibrótico. ¿Ya? Y acaba siendo ¿no? Pero tres cosas se pierden. Uno, hay depósito de colágeno. ¿Ya? Dos, hay constricción de los envíos de flujo. Si estos eran así grandes, el vaso, los sinusoides, ahora son más estrechos. Hay constricción. Por lo tanto, hay menor flujo sanguíneo o hay obstrucción al flujo sanguíneo. Si hay una obstrucción al flujo sanguíneo por esta alteración estructural y hay una alteración vascular, ¿qué va a haber en los vasos que están llegando a este sinusoide? ¿Qué va a haber en la puerta? Hipertensión. Porque va a encontrar resistencia al flujo. Yo, si ven a la puerta, vengo acá, pero de repente aquí estaba perfecto, la sangre venía, buen flujo, buen volumen, pero de repente acá tengo presión. No hay flujo, porque esta alteración estructural cada vez más no me está permitiendo tener un adecuado flujo sanguíneo. Por tanto, estoy encontrando resistencia al flujo. Como estoy encontrando resistencia al flujo, voy a aumentar mi presión. Voy a necesitar mayor fuerza para poder vencer esa resistencia. Pero como no lo puedo hacer, voy a empezar a crear circulación colateral. Entonces, tres alteraciones. Y lo otro, miren, ¿por qué los hepatocitos son disfuncionales? Porque hay defenestración de los sinusoides. Porque se han cerrado los orificios, ya no hay ese intercambio. Entonces, a este hepatocito no está llegando la cantidad adecuada de nutrientes, tampoco que está pudiendo cumplir sus funciones. ¿Ya? Entonces, hay una insuficiencia hepatocelular, ¿ya? Fruto de esta alteración, este hepatocito no cumple funciones y hay hipertensión portal. O sea, esto obviamente de larga data, ¿no? Depende del estadio en que nosotros lo podamos encontrar. Por lo tanto, si yo he logrado entender eso, va a ser fácil ver las alteraciones. Entonces, como hay la primera alteración fisiopatológica tiene que ver con la insuficiencia hepatocelular, hay pérdida de todas estas funciones, pero de manera progresiva. De manera progresiva. ¿Ya? Esta mañana, por ejemplo, habíamos con sus compañeros decían, a ver, doctor, vamos a ver hasta adelante, vamos a ver un caso interesante. ¿Ya? Bueno, tiene disfunción, por lo tanto, puede tener edemas porque va a estar hipoalbuminémico, va a tener líquidos, ascitis, ictericia. ¿Por qué tendrá ictericia, por ejemplo? ¿Por qué habrá ictericia? Por el acúmulo de bilirrubina directa. Porque normalmente, ¿qué hace el hepatocito? La tiene que conjugar y la tiene que excretar. Pero esa función está queriendo. No puede conjugarla, metabolizar el campo que excretar. Por lo tanto, empieza a tener gases. Entonces, el perfil hepático va a estar un poquito alterado. Porque, claro, no está pudiendo excretar. Porque hay una alteración parenquima 2. Estos canales ya han sido desestructurados. Los hay colestasis. Entonces, claro. Es lógico encontrar esas alteraciones. Vamos a tener hipertensión, pero muy poquito, ¿ya? Pero la otra alteración tiene que ver es la hipertensión portal. Como hemos dicho, va a haber resistencia al flujo, va a haber hipertensión portal, ¿no? Un hígado cisótico va a comprometer su vena portal y vamos a tener hipertensión portal. Esto es importante. Lo normal es de 1 a 5, ¿ya? Y si se dice hipertensión portal cuando es de mayor a 5, decimos de 6 a 9, o hipertensión portal, aquí dice, por ejemplo, no significativa, ¿ya? Pero ya hay hipertensión portal. ¿Cuándo se dice que hay hipertensión portal clínicamente significativa? ¿Ya? Se puede preguntar, ¿cuánto es la hipertensión clínicamente significativa asociado a las varices? Cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hipertensión portal clínicamente significativa. Así está lo bien. ¿Ya? Hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando esta presión es mayor a 12, vamos a tener todas las complicaciones. Así dicen, encefalopatía, hemorragias, todo. Entonces es importante. Pero miren, doctor, ¿cómo yo puedo medir la hipertensión portal? Yo lo medí, ¿no? ¿Cómo se puede medir la presión? Entonces, yo quiero saber cuál es el cardíaco, cuál es la diferencia de presión, ¿ya? Entre la vena portal y la vena hepática. Entonces se hace
Se toma una presión en cuña a través de la vena hepática y la presión de la vena porta. Entonces, esa diferencia entre la presión de la vena a través de la vena yugular, de la vena hepática y la vena porta, esa diferencia se llama el gradiente ya de presión de la vena porta. Entonces, ese gradiente, esa diferencia de presión entre la vena hepática y la vena porta, lo normal es de 0 a 5 milímetros. Claro, ese gradiente va incrementándose cada vez más, esa diferencia de presión, a medida que el hígado va comprometiéndose más por la enfermedad, ¿no? Y a la larga vamos a tener hipertensión portal cada vez más alta, mayor a 12 milímetros, mayor a 10 milímetros. Y esto es lo normal, miren. Tengo mi vena portal, mi vena hepática, mi vena hepática, mi vena hepática. Y cuando hay acidosis, hipertensión portal, ¿qué vamos a ver? Bases gástricas, vamos a bases esofágicas, vamos a tener esplenomegalia, vamos a ver todas las cosas. ¿Por qué? Claro, porque está encontrando resistencia al flujo. ¿Ya? Entonces la sangre no puede tener un flujo normal, entonces empieza a redistribuirse, busca colaterales, ¿ya? Busca colaterales. Y al final, por ejemplo, uno de los tratamientos que nosotros hacemos es la colocación de TIPS. ¿Ya? Vamos a crear derivaciones portosistémicas. Vamos a colocar stents, prótesis entre la vena porta y la vena hepática. Entonces, a la larga, cuando el paciente tiene ascitis refractaria, hemorragia, si tiene recursos, con los imaginólogos intervencionistas, ahora se están colocando los TIPS portosistémicos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que buscar un camino para que la sangre de la vena porta, bueno, si yo le coloco un TIPS, la presión de la porta mejora. Y si la presión mejora, la ascitis también se ve, la hemorragia también se ve. Pero claro, tiene indicaciones. No en todos los hospitales, recién estamos haciendo nosotros queriendo hacer porque han llegado imaginólogos intervencionistas. Es importante para que ustedes vean qué pasa con un paciente con hipertensión portal y qué cosas se pueden hacer. Pero aquí a mí lo que me interesa es esto, chicos, que ustedes sepan por qué se producen esto. Hemos dicho, el gradiente de presión portal depende del flujo por resistencia. ¿Ya? Es decir, a mayor flujo, mayor hipertensión portal. A mayor resistencia, mayor hipertensión portal. Y eso es lo que está pasando en nuestro hígado, ¿no? Como el hígado cada vez está siendo más cisótico, hay más resistencia al flujo, por lo tanto la presión de la porta va a ir subiendo cada vez más. ¿Por qué medio flujo? Porque hay una circulación hiperdinámica, la sangre circula más veces. Ya eso vamos a ver por qué. Entonces, hay mayor flujo por circulación hiperdinámica, pero también hay resistencia al flujo. Por lo tanto, cada vez más vamos a tener mayor gradiente, mayor presión de la vena porta. Pero vamos a ver que hay dos alteraciones entonces, que tienen que ver con la porta y que tienen que ver con la circulación sistémica. Miren, esto es importante para que vayan entendiendo un poco lo demás. Si ustedes entienden todo esto, es fácil, chicos. Es fácil. Entonces, si yo sé, mira, que hay constricción de los sinusoides por una alteración estructural, y hay constricción de los sinusoides, pero miren, aparte de un efecto, ese es el efecto mecánico de la constricción, donde hay fibrogenes, pero eso tiene que ver con el efecto vascular, es constricción vascular. Dentro del hígado se está produciendo un mediador, la endotelina. La endotelina ocasiona vasoconstricción. ¿Ya? La endotelina ocasiona vasoconstricción. En cambio, acá, efecto vascular y hay efecto constrictor. Por tanto, hay mayor resistencia por efecto vascular y efecto mecánico. Pero al mismo tiempo, como el hígado hay un proceso inflamatorio crónico, hay liberación de mediadores inflamatorios crónicos, ¿qué está produciendo? ¿Qué está liberando? Óxido nítrico. Dentro del hígado, el hígado mismo no produce óxido nítrico, se produce de manera sistémica. Miren, este proceso inflamatorio crónico en el hígado produce vasodilatadores como adenosina, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, óxido nítrico, ¿por qué es importante esto? Porque el doctor va a tener un paciente con presión arterial baja, 90 a 60. Y ustedes dirán, ¿por qué es eso normal? 80, 40. Ya se puede decir, ¿no? Hay dos pacientes de presión. El paciente hepatopata crónico es el paciente vasodilatado crónico. O sea, como hay una vasodilatación crónica, imagínense, una vez que se instala cada vez este proceso inflamatorio, se libera este mediador, el óxido nítrico, ¿qué va a hacer? Vasodilatación. Al haber vasodilatación, ¿qué va a pasar? De un continente y de un contenido que es la sangre. Si lo vasodilato el continente, es como que si me faltara volemia, voy a crear una falsa hipovolemia.
E inmediatamente, ¿qué va a hacer el organismo? Así como si quiera faltar a volumen. Se va a activar su sistema nervioso simpático, sistema de angiotensina aldosterona y al final hasta la hormona tiroidética, tratando de compensar esa falsa hipovolemia. Por lo tanto, al vasodilatar, el corazón va a bombear más sangre, ¿qué va a haber? Circulación hiperdinámica. Pero hay una vasodilatación en dos cosas: esplácnica y sistémica. Ahora, doctor, se me está diciendo esplácnica, de todo el tubo digestivo, incluyendo los 3 órganos, y nada más la circulación sistémica. La circulación sistémica, por eso el paciente está hipotenso. Si el paciente tiene 90-60, para eso es normal. Pero miren, si tiene un paciente, el doctor, está 90-60, un Chelsea, ya, porque está en una etapa un poquito avanzada. Porque el Chelsea, pues igual que nosotros, el Chelsea ya un poquito, 160, el C ya va más hipotenso. Pero de repente su paciente es una señora de sexo femenino que hace infección urinaria. La infección urinaria, por infección, ¿qué va a liberar? Óxido nítrico. Por lesión italiana. Claro, al liberar óxido nítrico, ¿qué hace? Más vasodilatación. Ya está vasodilatado. Ya lo va a vasodilatar más. ¿Qué le va a afectar? La presión. La presión de ultrafiltros. Y el paciente empieza a tener líquido. Doctor está con edema, mayor asitis. Lo mismo pasa, el paciente está con líquido, hace peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis te va a liberar óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico te va a vasodilatar más. Porque el riñón, para filtrar, que necesita presión y volumen. Pero tú le estás quitando presión, por lo tanto no va a poder, porque ya tu función ya está disfuncional, el riñón está disfuncionalizado. No se olviden que el riñón tiene una insuficiencia renal funcional por vasoconstricción. ¿Ya? El diástapo, porque no te olvides que hay un hiperaldosteronismo secundario porque se activa el sistema de angiotensina aldosterona y la angiotensina ocasiona vasoconstricción. Puede ser un riñón, tú le trasplantas este riñón de un patópata a una persona, esa funciona. Porque es funcional, no tiene alteración estructural, es una vasoconstricción renal. Puede funcionar normal después de un trasplante. Ahora, como esa riñón ya estaba vasoconstricción, las vasodilatas, pues empiezas a tener líquidos. Tú le controlas la infección, menor óxido nítrico, sube la presión, tu paciente empieza a orinar. Si tú entiendes esto es fácil, porque ¿qué pasa con los pacientes, por ejemplo? Van a la emergencia, el paciente está con asitis. ¿Qué hace la emergencia? Sacar el líquido, pero tienen que percatarse que no está infectado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ayer veía una cosa, un artículo que me pareció muy interesante. Un paciente con una cirrosis avanzada, que esté con asitis. Este paciente con cirrosis, vamos a ver, cuando está en ese estadio avanzado, tiene más riesgo de hacer infección, peritonitis. ¿Por qué dicen? ¿Por qué? Porque así como en la parte sistémica vascular hay poca albúmina, ¿ya? Si nosotros vamos a ver cuando vemos análisis de líquidos, se saca el gas, pues decimos si el gradiente es alto, el gradiente es bajo. Normalmente, por ejemplo, los hepatopas tienen una albúmina en el líquido acítico de 0.8, 1, bajito, de la plasma. Decimos es de gradiente alto. Mientras más bajo la albúmina esté en el líquido, se pierde la capacidad de ozonización de la infección. Y por otro lado, en el estadio vamos a ver que hay mayor transportación material, entonces hay mayor riesgo de infección. Por eso que a estos pacientes se les da profilaxis para la infección en un estadio avanzado. Doctor, dele profilaxis. Claro, porque le voy a dar profilaxis para que no sangre, le voy a dar profilaxis para que no se me infecte otra vez peritonitis, no me haga, le tengo que hacer, le voy a dar medicamentos, vitaminas para que también se mucho, ¿no? Pero bien, entonces, todo tiene que ver con esto. Cualquier cosa que altere esta circulación va a comprometer el paciente, o el paciente puede ser hipotenso. Normalmente es un vasodilatador crónico, ¿ya? Es un vasodilatador crónico. Entonces, si hay hipertensión, ¿qué va a haber? Hay una redistribución del flujo sanguíneo. Miren, yo tengo una vena umbilical normalmente que está C-sano. Como hay redistribución del flujo sanguíneo, ¿qué pasa con esta vena umbilical? Se recanaliza. Porque la sangre quiere salir, ¿no? Es decir, yo no puedo entrar, no tengo flujo, está obstruido. Entonces me voy a redistribuir. Se empieza a recanalizar, forman colaterales, cortes sistémicos. Entonces,
Por eso tú vas a tener examen físico, circulación colate, cabeza de medusa. Claro, porque tu vena umbilical se canaliza. Ahora, mire, si acá hay un flujo, la vena porta, el flujo normal desde el principio a la frente, ¿qué pasará con el vaso? Hay esplenomegalia. Y el doctor que te haga ecografía, pues el doctor le pide a su paciente ecografía, y el ecografista te dice esplenomegalia. La esplenomegalia es por hipertensión portal. Ya tienes un síndrome indirecto de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque esta distribución de flujo sanguíneo ha hecho que tus vasos se crecieran. Tienes esplenomegalia. Tienes varices esofagogásticas, tienes hemorroides, o sea, todo se redistribuye, ¿ya? Por hipertensión portal. A mayor presión de la vena porta, más redistribución y se forman los colaterales portosistémicos. Entonces vamos a tener pacientes que tengan insuficiencia hepatocelular y vamos a tener complicaciones de la hipertensión portal. Bueno, ¿cómo podemos manejar? O sea, ¿cuál sería, cómo podemos manejar nosotros en la consulta? O sea, ¿cómo podrían ustedes, digamos, en su práctica profesional? Primero vamos a ir paso a paso para poder entender cómo se maneja, ¿ya? Normalmente, cómo hacemos en el hospital y cómo debería manejar ustedes. Vamos a ir por el paso 1, vamos a la historia, vamos a ir paso, los 5 pasos, ¿ya? Esto me pareció interesante para que sea un poquito práctico, porque después a veces teórico no tiene sentido, pero la cosa es que sea práctico. La historia clínica es fundamental, claro que es fundamental, ¿no? Desde el cuadro clínico actual, que es lo que llama motivos de internación, puede que sea citis o que sea edema, entonces te buscar la causa, ¿no? O qué antecedentes tiene. Pero siempre vayan paso a paso, ¿no? Paso a paso. Antecedentes, voy a decir que si tienen patología hepática, patología metabólica, si consumen tóxicos, medicamentos, ¿no? Tengo que buscar alguna causa. Esto es fundamental, la anamnesis, ¿ya? Puede ser algún tóxico, ¿ya? O algún medicamento, por ejemplo, el metotrexato que ocasiona cirrosis, entonces voy a tener que buscar otro medicamento, porque descontinuar, porque ese es responsable de todo. Pero la anamnesis tiene que buscar los antecedentes a buscar la causa, ¿ya? Si consume bebidas alcohólicas, ¿desde cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Tengo que buscar causas. Y el examen físico, decimos, ¿tiene signos de hepatopatía o no la tiene? Eso es fundamental. Y en el examen físico vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver el síndrome de insuficiencia hepatocelular, vamos a ver insuficiencia hepática, vamos a ver la circulación colateral, hipocratismo digital, los ojitos, eritema palmar, vemos la contracción de Dupuytren, podemos ver la intensidad, vamos a verlo, en los varones vamos a ver ginecomastia, en las mujeres pérdida de vello hacia el púbico, edema en extremidades, el examen físico. Estos signos de hepatopatía crónica. Todo esto lo hacen en el varón es por hiperestrogenismo, ¿ya? En el varón. En la mujer podemos tener amenorrea, hiperfemaria o por hiperestrogenismo. Pero también vamos a tener signos por hipertensión portal. Podemos tener citis, varices, esplenomegalia, colateral, hemorroides, eso es por hipertensión portal. Al examen físico voy a encontrar además sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El paciente hepatólogo que tiene hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué hace el aldosterona? Se tiene sodio y se tiene agua, ¿no? Pues yo tengo que cortar este ciclo y la base del tratamiento es la estimulación. Pues ¿por qué? Porque voy a cortar el ciclo. Si voy a cortar el ciclo, tenía que sin aldosterona, ¿no? Porque si no, me sigues teniendo. Me sigues teniendo sodio más agua, más sodio más agua, más agua. Entonces yo tengo que cortar ese ciclo, ¿no? Vamos a tener edemas, ¿no? Edemas típicos de hipoproteinemia, asitis, constitución colateral. Este gráfico es muy interesante. A ver, analiza. Este gráfico se salió de un libro que me parece muy interesante. ¿Qué pasa a medida que la enfermedad de una etapa compensada a una etapa descompensada? ¿Cuáles son los cambios? Miren, ¿qué pasa con la vacío? Dilatación arterial y esplánica. Cada vez más está vasodilatado. Cada vez está más vasodilatado. Por eso es que la presión cada vez va a ir bajando más y más. Esto es normal, ¿ya? Porque está vasodilatado. Pues dirán, pero el doctor tiene presión baja, para él no, por su enfermedad. ¿Ya? Entonces hay vasodilatación arterial y esplánica. Pero al mismo tiempo, mire, se está activando como todo es por el sistema sanguíneo. Aquí tenemos más hiperaldosteronismo simpático, vasopresina. Al principio el corazón también trataba de compensar y la reserva cardíaca se cae. Como hay aumento de la permeabilidad vascular también, el
paciente cada vez empieza a tener translocación bacteriana. Por eso que el paciente sí, constantemente hace peritonitis bacteriana espontánea en una fase descompensada. Esto es importante. Ustedes vean por qué se producen las cosas, ¿no? ¿Qué cosas alteran? Bueno, una vez que vemos la sospecha clínica de que mi paciente es hepatófaga, el segundo paso es siempre buscar hacer diagnóstico del PIB, ¿no? La causa de la cirrosis y la biopsia. La biopsia es el mejor método de diagnóstico de cualquier patología, ¿no? Si yo sé cuál es la causa de la enfermedad que me está ocasionando la cirrosis, voy a poder tratarla. Pero muchas veces no necesitamos hacer biopsias, raras veces hacemos biopsia. Primero por el riesgo, porque no te olvides de este paciente que tiene un riesgo, hay un riesgo importante para cualquier intervención, inclusive una extracción dental, el riesgo de sangrar, porque aparte de que hay fragilidad capilar, ya por la deficiencia de vitamina C absoluta hormonal, las plaquetas bajan y los tiempos se prolongan. Este paciente apenas le saca un intestino, va a sangrar. Por lo tanto, no hacer el perfil, hacer un laboratorio, siempre un laboratorio. Hay altos riesgos de cáncer. El paciente se decide nada más por querer hacer, doctor, es una hepatitis, parece que la causa es una hepatitis autoinmune. En esos casos queremos ver la causa porque es el tratamiento, ¿no? Estamos biopsia. La cirujana ha entrado. Y no ha podido prohibir la hemorragia. Sangrado el mapa, entró, otra vez sangraba, hecho empaquetamiento, y el paciente fallece. Toda la noche, ustedes tienen la culpa porque ustedes me han insistido hacer la biopsia, y el paciente se le fue. Entonces, hay altos riesgos de sangrar, ¿ya? Pero obviamente en algunos casos, solo algunos casos, requerimos la biopsia. Como digamos, estamos sospechando de un hepatocarcinoma, de una hepatitis autoinmune, pero en muchos casos no, porque hay riesgo de sangrar. De tal manera como no siempre está indicado, entonces vamos a hacer un constructo, se dice, es decir, vamos a sumar muchos factores para determinar si realmente tiene o no tiene hepatopatía crónica. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, las alteraciones que tienen que ver con el laboratorio. Vamos a sumar alteraciones ecográficas y las alteraciones endoscópicas. Por ejemplo, el paciente que entra al hospital, lo primero, laboratorio, ecografía, endoscopía. Quiero ver si tiene hepatopatía o si ya tiene hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, en el laboratorio, ¿qué me interesa? ¿Qué es lo que el paciente va a tener en el hemograma? Tiempos prolongados. Depende del tiempo de enfermedad. Siempre depende del tiempo. Al principio se anular igual que nosotros, pero después va a tener pancitopenia, puede tener anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12 porque ya no lo está almacenando, pero tiene anemia crónica, ¿ya? A veces porque hay pérdidas, va a tener pérdidas, ¿no? Va a tener leucopenia, trombocitopenia. Generalmente esto va por secuestro esplénico. Eso es normal a estos pacientes. ¿Por qué es importante esto? Miren, este es el laboratorio de este paciente. Este es el hemograma normal de los hepatópatas. ¿Qué es la marcación de blancos? Los blancos están en 1000, 1300. Los globos rojos están con hemoglobina de 8.6, un hematocrito de 26 y las plaquetas 40.000. Este es el chance. Este paciente si yo veo esas alteraciones, ¿no? Cuando tiene una trombocitopenia severa, ¿no? El marcador, digamos, pronóstico es la plaqueta. Yo tengo que saber, las plaquetas normales, dice de normal, ¿desde cuándo? De 150.000 a 350.000. ¿Ya? Hay una trombocitopenia leve, cuando es de 150 a 100.000. ¿Ya? Leve, de 150 a 100.000. Moderada, de 100 a 50. Severa por debajo de 50. ¿Ya? Trombocitopenia leve, moderada y severa. Anoten, se debe preguntar su examen. Trombocitopenia leve, moderada y severa. De 150 a 100, leve. De 100 a 50, moderada y por debajo de 50, severa. Eso es importante porque si yo tengo plaquetas arriba de 150.000, miren, la importancia de la trombocitopenia. El paciente no tiene hipertensión portal. Si el paciente tiene plaquetas por debajo de 150.000, ya tiene edad de hipertensión portal. Hay que hacer endoscopia. Entonces, estos pacientes ya tienen hipertensión portal. Desde lejos, no tienen una trombocitopenia severa. Lo que marca, digamos, dónde están las plaquetas. Nos quieren mucho las plaquetas. Mayor a 150.000 o menor a 150.000. Mayor a 150, raras veces tiene hipertensión portal.
pero por debajo de 150 ya tiene hipertensión. Mientras más bajan las plaquetas, más hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, para yo ver, por ejemplo, si el hígado está recuperando, me voy guiando con plaquetas. Si las plaquetas van subiendo, entonces, posiblemente este paciente no se quiere endoscopía, o está normal, no se quiere endoscopía, o lo voy haciendo a los 6 meses. Pero ¿por qué se produce esta pancitopenia? Por secuestro espleno. Es decir, mientras más hipertensión portal, más esplenomegalia. Mientras más esplenomegalia, más